Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Bien, Muchas gracias por aceptar este diálogo en torno a un nuevo ciclo que vamos a empezar dialogando a partir de la música popular. Y adrede dice a partir de, no quiere decir sobre ni en torno a, porque no somos especialistas en música, pero a partir no. de sí podemos conversar, sobre todo con vos porque tenés una muy buena formación filosófica, sos psicóloga, has trabajado mucho con personas en el tramo final de la vida, en cuestiones de género, tenés una buena experiencia también en trabajar en ámbitos de la administración pública en Buenos Aires, ahora estás viviendo en Luján, pero vamos a empezar por una canción que da para mucho. ¿eh? Una canción que da para mucho y también la intérprete da para mucho más. La intérprete es sumamente conocida. Empezamos por la intérprete, Mercedes Sosa, en la versión que vos me propusiste, y la canción es de María Elena Walsh, Como la cigarra. Mm, Entonces, ¿me decís por qué elegiste este tema? Me parece que es muy interesante el tema, da para mucho. Yo ahora voy a compartir pantalla con la letra. No vamos a poner el tema musical porque tengo miedo que después YouTube me censure el uso indebido de derechos de autor y me cancele el video. Entonces, después vamos a poner, sí, esa versión que vos proponés como primer comentario al video de este diálogo. Pero acá solamente vamos a compartir la letra que todo el mundo conoce, me parece, la música, pero a veces no tanta atención le prestamos a la letra. Entonces vamos a empezar por ese lado. Todo tuyo. Bueno, esta canción para mí fue muy significativa en un momento de mi vida que se conjuncionó estar enferma con la situación de desamparo que sentí viviendo en Capital. Yo soy de origen de Ciudadela. Uh -huh. Entonces, fue mi década de los 20 y ya era profesora de filosofía, estaba escribiendo la tesis sobre mística y, y lo vi como una forma de expresar lo que uno siente ante las sucesivas muertes, ante los sucesivos duelos que la vida nos presenta. Eh, yo había vivido la adolescencia, la época del proceso militar, y viví la vuelta de estos artistas, como después de la guerra de Malvinas. De hecho, yo me había postulado para ser socorrista en Malvinas, porque yo ya era de defensa civil. Y, y como lo habíamos hablado antes, hay otras canciones que de esa época que me han marcado también, pero como La Cigarra fui como acompañando los procesos también de cambios de interpretación de Mercedes Sosa. Por eso Mercedes Sosa yo lo consideré como que era la intérprete, porque de hecho la he escuchado cantada por León Gieco, por Víctor Heredia, pero Mercedes Sosa era como que la recitaba. De hecho, ella, en la versión que vos elegiste, canta justamente cuando estamos en vísperas del retorno a la democracia. Ella volvió al país muy poco tiempo, después tuvo una especie de amenaza, un comentario amenaza de un militar de mucha jerarquía en ese momento, y volvió a irse. Pero ahí fue donde la canción se hizo más conocida, y se aplicó sobre todo, se hizo esa lectura como más política del retorno a la democracia, estar bajo la tierra, el tema de la dictadura, pero en realidad la letra o la canción es de 1972, María Elena Walsh, que más bien le puso palabra a una experiencia, se podría decir, como más personal, más subjetiva, vinculada un poco al destino del artista, que a veces brilla o a veces canta, pero tiene otros espacios como más hacia adentro, más de ocultamiento. Incluso hasta un poco con ese lenguaje transgresor, porque seguramente ella que se dedicó tanto a temas infantiles conocería esa fábula
de La cigarra y la hormiga, en donde se aplaude a la hormiga que en el verano trabaja. En cambio acá se aplaude a la cigarra que canta cuando sale de abajo de la tierra, es medio al revés. Para Yupanqui, el canto es el modo de domar caminos, o sea que acá tiene todo un sesgo muy latinoamericano, pero que, como vos decís, después Mercedes Sosa reinterpreta, o mejor dicho, el imaginario colectivo argentino reinterpreta con Mercedes Sosa, sobre todo, no solamente, pero sí a partir de ella, a partir del retorno de la democracia. Y se convierte casi como en un icono del retorno de la ¿Sí? democracia. Sí, y hoy lo retomé en ese intérprete del programa en Canal Encuentro que plantea que a través de distintas entrevistas que Mariana Walsh en realidad cuando lo escribe aclara que es con respecto a la vivencia del artista y que no, ella en ningún momento intentó planteárselo desde el momento político que después se incorpora a la canción, pero en realidad ella era así. Yo tuve el gusto de conocerla personalmente, a Mariana Walsh, y, y era una persona que no se identificaba como una persona reconocida. Digamos, es muy cotidiano el comentario, pero en realidad yo iba a mi terapeuta en Capital, en el barrio de Palermo, y, y ella era vecina. Entonces me la encontraba primero con bastón y después con el andador, haciendo las compras, haciendo tareas cotidianas de una señora de unos 70 años, eh, pero con mucha dulzura, digamos, uno la reconocía por la mirada y por el corte de pelo. Sin embargo, ella no sacaba sus medallas de quién eras, sino que te saludaba, te preguntaba quién eras, si le ofrecías cruzar la calle, sí, gracias, y te daba la mano como cualquier ciudadano. Pero en ningún momento es como que daba por entendido que uno se daba cuenta quién era ella, pero en ningún momento te mostraba quién era. De algún modo Tenía esa esa humildad. cotidianidad también queda reflejada en sus canciones. A mí me llama la atención cómo utiliza los dichos populares sobre todo de su tiempo, de su época, y cómo los recrea poéticamente. Tiene mucha poesía, pero además una poesía muy cotidiana, muy simple, con un lenguaje sencillo, en el cual, en gran parte hablándole a los chicos, les está hablando a los grandes. Es decir, Y bueno, simplifica. pero si tomáramos El mundo del revés y Cambalache, son prácticamente mensajes similares que se podrían comparar, sin embargo, lo toma con una música de niño, es más, está hecho en historieta, El mundo del revés, y sin embargo, no es muy distinto el mensaje de Cambalache, y Cambalache tiene todo el planteo del tango y masculino, la impronta de denunciar que todo está como está. Me parece que Mariana Walsh lo que logró fue, primero, ser una excelente escritora. De hecho, uno la lee y es un placer leerla, como en su momento han sido las escritoras latinoamericanas. Pero tiene todo este planteo europeo. Al vivir tantos años en Europa, también, de hecho, en el video que compartimos, Jairo cuenta cómo compartió un cumpleaños de ella con Cortázar, y es como que ella se movía en un ambiente de literatos, pero con este perfil, no con un perfil de las grandes luces, sino con un perfil quizá en ese momento de exiliados, pero, pero con un perfil de festejar la vida, porque era su cumpleaños, la reunión no era una reunión política, era porque era su cumpleaños. ¿Te parece, Andrea, entonces que vayamos un poco a la canción, a la letra, la podemos leer, y ver un Sí. poco su contenido humano en el contexto de lo que venimos hablando y su mensaje actual? Es decir, qué nos dice a nosotros esta canción hoy, que tiene como una gran riqueza de un proceso de transformación
Yo la voy leyendo y vamos después deteniéndonos en algunos aspectos que te parezcan como más relevantes. Sí, 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 sí. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Qué rescatarías de esta canción? En realidad es un relato de experiencias, volvé al principio, como que yo te voy mostrando en la poesía de ella, no como yo lo vería. Ella en un momento dice, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Digamos, parece algo contradictorio, pero en realidad lo que está diciendo es que no murió. Lo que parece algo negativo puede ser algo más que eso, lo que parece no Claro, ser entonces en realidad fue la experiencia de dolor, no muere y sigue cantando, y sigue viviendo. De hecho, su vida es así. Y en realidad lo que nos convoca es a poder reconocer que si lo estás contando es porque estás vivo. Lo que no mata engorda. Hoy se habla mucho de la resiliencia. Las cosas engordan, pero el tema es acá, ¿no? Es como que uno siempre ve a como el enemigo que te amenaza. Y ella lo que en un momento dice es, pero más allá de eso, si estoy viva, lo agradezco. ¿No? Entonces después dice, tantas veces me borraron, otros, tantas desaparecí en primera persona, ella se guarda. Algunos la borran, en otros momentos ella se guarda. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Digamos, el dolor aparece continuamente. No es que es la mano no, la mano con puñal, digamos. Es como que el dolor en ella nunca lo esconde. O sea que no es solamente la experiencia de adversidad personal, sino también de injusticia, porque ahí aparece también la palabra me mataron, me borraron. Es decir, uno aparece la vida y en el otro aparece la vida social, que te borren socialmente, que te hagan desaparecer socialmente. Pero en el fondo llegar a la gratitud es haber profundizado esta experiencia negativa y haber encontrado en la oscuridad la luz profunda. Solamente así se puede tener una mirada como agradecida. Y en el fondo también una mirada creativa. Yo creo que el arte o la poesía lo que lleva es a resignificar las experiencias negativas de la vida y convertirlas como en combustible de crecimiento. Y entonces Bueno, pero ese entramos es en la lógica del desarrollo humano y del crecimiento pascual. Fíjate que esa es la lógica en psicología de la resiliencia. La resiliencia aparece no porque tengamos la facultad de ser resilientes. Uno descubre la resiliencia, la capacidad del resiliente después de lo traumático. No es una facultad per se. No es que como todos tenemos las facultades, no sé, psicológicamente esperables, entonces después podemos hablar de
de problemas en el desarrollo, ¿no? Digamos, pero en realidad la resiliencia no es algo que todos disponemos como una potencialidad humana. Algunas personas, no sé, Víctor Frank, ante el dolor extremo, ante la pérdida extrema, desarrolla una capacidad resiliente que la pone en servicio de su modo terapéutico en la logoterapia. Pero él no oculta el dolor que vivió para llegar a ser el logoterapeuta, el fundador de la logoterapia. O sea que la Hay idea una sería no tanto preguntarse el por qué, que te estancaría y te quedaría ahí como dejando fijado en el pasado, sino más bien el para qué. Es decir, bueno, esto es una realidad, ¿cómo lo utilizo como trampolín de algo En mejor? realidad eso sería Ahora, hasta te diría, un proceso posterior. En el momento es, no me quedo estancado ahí y con lo que tengo camino. Porque si me quedo ahí, ya estoy en parte entrando en un final, porque es lo que le pasa a uno cuando se queda. Es como si uno lo pensara en un Vía Crucis, no hubo una caída, hubo 3. Entonces, en realidad, el sujeto ante las caídas va siendo ayudado para levantarse, aunque el final sea tan ambiguo a los ojos de los hombres. vos En hablás realidad, en usted... gerundio, y la canción también habla en gerundio, es un proceso, cantando, resucitando. Vos Es hablabas que o en decías, realidad, cuando no podamos más cantar o no podamos más verlo es porque no estamos. O porque las capacidades que tenemos no nos permiten expresarlo. Una persona con un Parkinson extremo no puede hablar, pero no significa que no pueda observar. Entonces, yo considero que esta canción lo que nos ubica es, aparte si mirás la cigarra es fea, no sé si alguna vez agarraste una cigarra, pero como insecto es tosco, es feo, no es un animal, un insecto que vos decís, es una mariposa con bellos colores, estética. La cigarra, pobrecita, es fea, es lo que una dice especie Yupanqui del Cardón, fierito por fuera, tiernito por dentro, así como sí, yo. es un bodoque. Pero en el Digamos, yo cuando fondo encuentro alguna va cigarra es... surgiendo de esa fealdad exterior como algo muy original y muy creativo. Y fíjate que el gerundio también nos saca del pensamiento mágico. Ella dice en un momento, hice un nudo del pañuelo, etc. Eso me llamó la atención la expresión y parece que había una costumbre, sobre todo en los estudiantes, a modo de promesa, hacer un nudo, por ejemplo, para aprobar un examen, después lo desataban. Pero después dice, no era la única vez, es decir, bueno, la vida es así, una tras otra. Entonces seguí cantando, es decir, en el fondo hay que entrar dentro de un proceso creativo, poético en este caso, creativo, en gerundio, que va transformando eso que, bueno, son gajes del oficio, es parte de la vida, así es la vida, ¿no? Cómo hacemos flores de las penas, también estoy citando ahí a Yupanqui una tras otra, o cómo sacamos miel de la amargura, es otra frase de él. Quizá la miel no la sacamos nosotros, pero hay un proceso a lo que nos gustan las plantas, que hoy está más de moda, que es el compost. ¿Cómo haces compost para las plantas? Y el Con mejor los abono desechos. es lo que más podrido está, es decir, para que algo realmente fertilice muchas veces tiene que haberse pudrido, pero eso después termina dejando plantas muy, muy hermosas, justamente, flores muy... El compost, lo que vos tenés que seleccionar es los desechos orgánicos de qué colocás. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy muy de comer verduras, cáscaras de verdura, cáscaras. Todos te dicen que un buen material para el compost es la cáscara de la banana. Y se coloca en pozos, se tapa con tierra, y pasado unos 3 meses, con esa tierra se transforma en tierra fértil con compost. O sea, es que en Oriente tienen la imagen de la flor del loto, que también crece, es muy hermosa y crece justamente en agua cuando está ya estancada y podrida, ¿no? O sea que en Claro, y bueno, eso de se hecho floreció después de la Guerra Mundial. y espiritual, es decir, lo más propiamente, lo que nos caracteriza a las personas en nuestras mejores condiciones y posibilidades es la capacidad de transformar
la desgracia, la injusticia con puñal, la desaparición, el estar bajo la tierra, el ser matado, etcétera, el entierro, en motivo creativo de sobrevivencia, de resurrección, de canto, es decir, florecer justamente en esa adversidad, y muchas veces en esa adversidad injusta. Y yo creo que ese es como un desafío personal que cada uno de nosotros tiene que tomar. Por supuesto que estarán las dificultades naturales de la vida, pero acá se añadiría a ese aspecto como más, se podría decir, moral o ético, que supone o que connota la injusticia. Yo creo que ese es el gran arte que tenemos que aprender en la vida y que desde una óptica teológica cristiana es justamente el misterio pascual internalizado, es decir, cómo hacemos salir vida o cómo dejamos que el Espíritu de Dios haga surgir vida y belleza, porque hablábamos en varios casos de belleza también, la flor es algo bello, cómo hacemos o permitimos que el Espíritu de Dios haga surgir vida, belleza y resurrección en la aparente fealdad, muerte y opresión. Es que en realidad no es aparente muerte y opresión, es muerte y es opresión, es duelo. En realidad, cuando vos me pasaste como qué temas podíamos compartir, yo lo uní a los primeros capítulos de Jonás. No, son 4, a los 2 primeros, porque ahí el profeta se encuentra en la tempestad, ese mar agitado que revolea todo, ¿no? Que es lo mismo que le va a pasar a Pedro cuando le pide a Jesús que lo saque del agua, con la gran diferencia que acá estamos en el Antiguo Testamento y estamos con el tema de los castigos. Y hay veces que las adversidades todavía se siguen creyendo y por algo esto le pasa o algo habrá hecho. Y los que trabajamos en salud sabemos que no es así, que Dios no pensó que este nene nazca con tal discapacidad o que esta familia tenga un nene con un desarrollo normal y que después por un virus o por una X circunstancia quede con una discapacidad de por vida. Hoy yo veía una noticia de una mujer que apareció después de un femicidio y tiene 3 hijos que quedan a cargo de su madre. Dios no es que quiere eso para esos niños. Ahí está el duelo. El artista que saca de eso dado. Exactamente. Es como Jesús resucitado cuando muestra las llagas, es decir, eso está. Exactamente. Ahí es donde yo me quedé. Por ejemplo, a mí me encanta la imagen de Jesús misericordioso, porque en realidad no ves el corazón herido, ves la luz que sale de su corazón, ves las marcas de los clavos en sus pies, en sus manos, pero minimizadas. El mensaje no es ese, el mensaje es vida plena. Confíen en mi misericordia, ¿no? Confíen. Lo único que nos está pidiendo es la confianza. Y creo que la canción continuamente lo que nos lleva es, y sin embargo, como yo sigo apostándole a la vida, no hago un canto de protesta en contra de la vida que llevo. Tiene un carácter como testimonial, porque dice todo lo contrario. Y a vos también te va a pasar lo mismo. A mí me mataron, a vos. Y sigo cantando, y lo sigo haciendo, y lo sigo viviendo. Porque no es ni siquiera, porque en honrar la vida, que me encanta, es como que es más, diríamos, hasta kantiana la letra, ¿no? Digamos, tenemos que honrar la vida. Pero acá lo que ella se pone es en algo mucho más bajo, como una experiencia de dolor mucho más encarnada. Yo viví Cromañón, estuve trabajando en Cromañón con esas familias. Vos no podías decirle a esas familias que, bueno, pero si falleció uno, póngase contento que el otro está en tal sala. Se murió un hijo, o está grave en tal lugar. Para esas familias, el día de Año Nuevo nunca es alegre.
Nosotros estábamos trabajando el 1 de enero en la morgue judicial. Entonces, es como que eso es lo que la canción continuamente me lleva, ¿no? Diciendo, bueno, pero esas familias plantaron el olivo en la Plaza de Mayo, enfrente de la catedral, como símbolo de vida. Y vos vas a la Catedral Metropolitana en Capital, Plaza de Mayo, y enfrente de la catedral está el olivo que plantaron los padres de Cromañón. Es como que en un momento la vida brota, más allá del dolor, de las resistencias, brota. Y de algún modo es el testimonio del Negro Manuel. Negro Manuel, cuando le otorgan el cuidado de la imagen de María, ¿cuánto tendría de experiencia de fe y de vida? Muy básica, hasta el idioma. Sin embargo, hay un duelo y él se transforma en libre, pero por amor. Yo creo que va por ahí, va por ese trueque que se Una da. nueva hermenéutica o una nueva interpretación de lo que sigue siendo, de algún modo. No se cambia lo que se ha vivido, sino que se lo reinterpreta y se lo convierte como en contrapunto de un nuevo e inédito crecimiento. Te agradezco mucho, Andrea, este diálogo, estas idas y vueltas. Fue realmente un diálogo muy lindo, con muchos matices. Un video para volver a ver, para volver a escuchar, y sobre todo para escucharlo a partir de la canción. Te agradezco muchísimo y esperemos Gracias por la que pronto se invitación. termine esta pandemia y nos podamos reencontrar allá en Luján. Hasta pronto.